Me sorprende la cantidad de contenido que hay respecto a nuevas metodologías, a nuevas estrategias, a nuevas habilidades y cuestiones que tienen que ver con una parte de las 4 coordenadas de una brújula que estaría buenísimo y te invito a que consideres y que apliques en tu vida. Ahora bien, me sorprende tantas metodologías, nuevos métodos. Está bien, entendemos que es algo muy marketinero esto de aparecer con la nueva metodología o el nuevo método y ponerle un nombre de, a cosas que ya se inventaron y que ya existen, solo que le cambiamos el nombre para que parezca nuevo y eso nuevo atrae a las personas y bueno, así se construyó todo el mundo de los nuevos mecanismos en el mundo del marketing. Ahora bien, me sorprende que haya tanto contenido al respecto de eso, de nuevas metodologías, de habilidades, y que nadie te esté enseñando verdaderamente cuáles son las coordenadas, dicho así, que tenés que considerar para liderar un negocio online. O un negocio incluso, no solo un negocio online, ¿ok? Estas coordenadas yo las aprendí, llamémosle, de autores que hablan de otros temas diferentes a negocios y que luego yo los llevé a negocios y los escuché de algunos referentes de negocios con otros nombres y yo les pongo estos nombres. Ahora bien, esto está inventado de mucho antes que yo te lo venga a explicar. O sea, acá no voy a venirte con esta es mi nueva metodología de estructura mental para pensar los negocios. No, 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 no. Simplemente te voy a enseñar cómo yo pienso y entiendo que están ordenadas estas 4 coordenadas que si vos las considerás y las utilizás, y las implementás y las tenés en cuenta para de ahí, desde ese lugar, liderar tu negocio, vas a ver cómo va a cambiar tu claridad mental al respecto, ¿ok? Son 4, sí, son 4 coordenadas. Vos imaginate que tenés una brújula y en esa brújula vos tenés norte, sur, este, oeste. Bueno, acá tenés estas 4 coordenadas. Si alguna de estas 4 coordenadas tambalea, bueno, quiere decir que entonces muy probablemente esa brújula te va a llevar para cualquier otro lado. Para cualquier lado que no sea el que vos querés, ¿sí? Esta brújula al mismo tiempo con estas coordenadas, quiero decirte que hay una de esas coordenadas que es la más importante de todas y que luego de esas derivan las otras 3, ¿sí? Entonces, cuestiones a considerar. Vos como emprendedor, como dueño de un negocio online, tenés una brújula. Esas brújulas tienen 4 coordenadas. De esas 4 coordenadas hay una que es la más importante, ¿sí? Y ahora voy a comentarte cuáles son estas 4 coordenadas y cuál es esta que es la más importante. Tenemos 4 coordenadas como emprendedores, ¿sí? La primera es qué creencias tenemos, ¿ok? Ya voy a desarrollar cada una de ellas. La segunda es cuál es tu resultado, cuál es el resultado que te pones. Podríamos decir que es tu norte, ¿ok? Luego tenés cuáles son las estrategias que vos vas a implementar para lograr ese resultado. Y por último tenemos las tácticas, es decir, cómo vamos a lograr ese resultado. ¿Ok? Voy a desarrollar uno por uno y te voy a explicar por qué es tan importante que las consideres. Como te digo, yo esto lo aprendí con otras palabras, con otras referentes de otros autores, entre ellos psicoanalistas, ¿sí? Personas que hablan más de temas, podríamos decir, esotéricos o incluso de ocultismo. También lo escuché en referentes de negocios, como también los escuché con otras palabras en referentes de planificación. Ahora bien, quiero decirte que encuentro como te digo, estas 4 coordenadas repetidas con diferentes nombres y yo te los vengo a explicar con cómo los entiendo yo. ¿Ok? Primero tenemos las creencias. ¿Qué son las creencias? Básicamente, esto lo explica el psicoanálisis. Nuestro ego, nuestro yo, nuestra cabeza, entre los 3 y 7 años de vida, se forma por un montón de cuestiones que nos inculcan nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amiguitos de la infancia, la cultura misma en la que nacemos. No es lo mismo nacer en Argentina que nacer en Estados Unidos o en un país de Oriente, ¿ok? Las culturas son muy diferentes, los pensamientos respecto a ciertas cosas son muy diferentes. Te doy un ejemplo. Acá en Argentina a las vacas las comemos en un asado y en India, por ejemplo, son sagradas como para rápidamente veas un contraste entre creencias, ¿sí? Entonces, vos tenés creencias y esas creencias como emprendedor
son las que son más sutiles, ¿sí? Son las que dependen, por así decirlo, de vos. Pero no es que depende de la creencia de vos, sino que depende de vos detectar esa creencia, ¿sí? Y hay creencias que te van a servir y hay otras creencias que no te van a servir, ¿sí? Si vos querés escalar un negocio, ¿por qué es importante que detectes cuáles son las creencias que muchas veces las llaman creencias limitantes? Esas creencias que te frenan a avanzar o que te mantienen en un lugar chiquito, en un lugar estancado, en un lugar de no crecimiento. Bueno, esas creencias limitantes, por así decirlo, son creencias que al detectarlas las tenés que ubicar o referenciar como que son creencias, eso, no útiles, ¿sí? Y luego tenés creencias que te sirven para avanzar, que te sirven para avanzar en tu camino como emprendedor, ¿ok? Un ejemplo que suelo ver en emprendedores es la creencia de no invertir en anuncios porque no saben cuánto retorno les va a traer, entonces eso les da miedo invertir. Porque creen que si no tienen un retorno instantáneo, eso entonces no les sirve. Como hay otra creencia no útil, ejemplo, con los anuncios, por ejemplo. Estamos hablando de ejemplos. Si yo no invierto en anuncios, no puedo escalar un negocio. Solo tengo que generar dinero invirtiendo en anuncios para captar leads y para con eso hacer más plata. Son todas creencias. Lo que te invito a que detectes es, respecto a creencias, cuáles son las que te sirven para avanzar y cuáles en ese momento te están haciendo de límite y te animes a cuestionar esa creencia si es que te sirve para ese momento en base a lo que querés lograr. ¿Ok? Esta es la primera de las 4 coordenadas que tenés que considerar porque es la más importante, porque es la que depende de vos. Depende de vos. ¿La creencia? No, la creencia viene de otro lado, de la cultura, de que te contaron algo ahora tan lleno de generadores de creencias. Es decir, cada persona que aparece a decirte que la única forma de escalar es usando el método Client Acquisition, no sé cuánto o ser growth y a partner y no sé qué, he escuchado cada cosa. Son creencias. Está bien, a cada uno le sirve, también hay que ver qué es lo que te están vendiendo, etcétera, pero son creencias. ¿Está en tu responsabilidad cuestionar esa creencia o no? ¿Ok? De ahí surgen las otras 3 coordenadas. ¿Por qué? Y porque en base a tus creencias vos vas a ponerte un resultado, vas a acceder o dedicarte a aplicar una estrategia y por lo tanto ahí ya van a surgir las tácticas que es cómo aplicas esa estrategia. Bien, entonces de esas creencias que vos tengas o que vos cuestiones o no, van a surgir qué resultado te pones. Un ejemplo, para mí ponerme un resultado de hacer 7 cifras al año es un resultado desafiante, es lo que quiero lograr, etcétera. Quizás para otra persona 7 cifras es lo que genera en 2, 3 meses de trabajo. Entonces sus creencias están al nivel de que ese resultado es posible, es muy alcanzable, fácil de alcanzar y su resultado quizás está más por otro lado. Como hay personas que quizás su resultado es tengo que hacer mis primeros $1000 online, lo cual está bien y está perfecto que sea así, pero ¿por qué? Porque sus creencias quizás todavía no generó dinero en internet, entonces sus creencias le hace pensar que tiene que generar esos primeros $1000 por internet. ¿Ok? Entonces, a nivel de las creencias que tengas, a nivel de las creencias que vos vayas cuestionando, no cuestionando, que hayas tenido, etcétera, vas a ponerte ciertos resultados. Y lo digo así, esos resultados van a ser más desafiantes o no. O van a ser resultados más grandes que otros, por así decirlo, en números, en cantidad, ¿sí? ¿Qué es un resultado? Un resultado simplemente es, lo digo así, es una frase que vos te decís a vos mismo y que te da direccionalidad. Si vos te pones un resultado, llamémosle, yo muchas veces lo noto como una excusa para moverte y mover tu energía, mover tus acciones, moverte hacia ese resultado. El resultado es tal cuestión. El resultado es una frase que vos te decís a vos mismo y te dirigís hacia eso. ¿Está? Entonces,
ese resultado es direccional y tiene que ser conmensurable en tiempo y en cantidades, ¿sí? Conmensurables que se puede medir. Em, Ese resultado, muchas veces yo la vía más, la mejor vía o la mejor fórmula que escuché para definir un resultado es la famosa fórmula SMART. Si no la conoces, SMART son las siglas de, no es inteligente, o sea, sí es inteligente en inglés, pero no viene de ahí, sino que viene de S que es specific, es decir, específico, M de measurable, es decir, medible, A de alcanzable, R de smart, R de realista, ¿sí? Tiene que ser algo que sea realista, entre comillas, es decir, quiero ganar $1.000.000 mañana. ¿Qué vas a hacer para...? O sea, ¿es realista generar tanto dinero en tan poco tiempo? Para algunas personas sí, por eso depende de las creencias. Pero para algunas personas sí, pero tiene que ser realista en base a tus creencias, ¿ok? Y luego tiempo. Tiene que tener un tiempo determinado en el cual lo vas a lograr, ¿sí? Si buscas en Google resultado SMART, cómo definir un resultado SMART, vas a aprender a definir un resultado SMART. Es muy fácil. Ahora bien, recordá siempre esto. El resultado es la excusa que vos te pones para generar direccionalidad hacia algún lado. ¿Ok? De ahí va a surgir las otras dos coordenadas. La otra coordenada que surge de ahí es qué estrategia voy a utilizar para llegar a ese resultado. Es decir, a dónde voy a dirigirme para lograr ese resultado que dije que quiero alcanzar. ¿A dónde vas a dirigirte en tu día a día para lograr el resultado? Y acá es donde entra, y quiero que tengas muy en claro esto, que veo que muchos emprendedores, incluso algunos que tienen muchos resultados, pero que son unos brutos motivados, como dije en el video de planificación, no tienen estrategia y no tienen planificación. Y la planificación consiste en ponerte un resultado y definir cuál va a ser la estrategia que vos vas a utilizar para lograr ese resultado. Es decir, a dónde te vas a dirigir en tu día a día continuamente para lograr ese resultado. ¿Ok? Ahora, mi recomendación en esto, desde mi experiencia, es que pienses cuál es la estrategia más eficaz para alcanzar tu resultado. ¿A dónde vas a dirigirte? ¿Vas a dirigirte a vender un servicio si quieres generar X cantidad de dinero? ¿Vas a vender un producto? ¿Cuál es la ventaja de vender un servicio y vender un producto? Si tu resultado ya tenés claro que es vender un producto o ya tenés claro que es vender un servicio, ¿cuál es la estrategia de venta de ese servicio? No, yo hago por acá, por allá, por acá, por esto. Yo creo contenido, mando mails, mando mensajes, prospecto en frío, corro anuncios en Facebook, corro anuncios en Google. ¿Cuál es tu estrategia? Estrategia, esto creo que lo dice Alex Hormozzi, es de todas las palancas, de todas las actividades, de todas las acciones que vos podés aplicar para lograr el resultado, ¿cuál es la que más te acerca a tu resultado con menos inversión de costo, energía y tiempo? Y en menor tiempo. Eso es el estratégico. ¿Cuál es la estrategia más eficaz? ¿Cuál de todo ese conjunto de tareas que puedo hacer, cuál es la más eficaz para alcanzar el resultado que quiero? Eso te lo tenés que preguntar. Si no, corres el riesgo de que está buenísimo que haya gente que, emprendedores que veo que son unas máquinas, verdaderamente lo digo, son unas máquinas a nivel energía, tiempo, dedicación que le meten a su emprendimiento a puntos de que están todo el día laburando, lo cual es buenísimo y se ha generado toda esta creencia, fíjate cómo volvemos a las creencias, creencia de que cuanto más trabajas en tu negocio, más vas a lograr y no sé qué. Y es una creencia, hay gente que genera mucho más dinero que cualquiera de estos que trabaja todo el día y no trabaja todo el día. Como también hay algunos que laburan todo el día y generan un montón de dinero, y uno es Elon Musk, por ejemplo, y él dice que trabaja todo el día y está perfecto, o sea, cada uno con su creencia. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia más eficaz para vos para lograr el resultado que te propusiste? Entonces, de tus creencias va a surgir ese resultado. De ese resultado que vos te propongas, vas a tener que definir una estrategia para lograrla. Y si no tenés estrategia, vas a correr un montón de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Y estar a la deriva, básicamente, invertir un montón de tiempo, recursos, energía en un montón de cuestiones que no te van a acercar a tu resultado. O que vas a llegar a tu resultado, pero ¿sabes cuál va a ser el problema de eso? Que
incluso peor que no lograr tu resultado, que lograr tu resultado y no saber cómo lograste ese resultado, es decir, con qué estrategia lograste tu resultado, te va a hacer correr el riesgo de que no lo puedas sostener en el tiempo ese resultado. ¿Ok? Entonces, estrategia. ¿Cuál es la estrategia más eficaz de todas las tareas que tengo para hacer? ¿Cuáles son las que tengo que priorizar? ¿Cuáles son las que tengo que enfocarme para lograr mi resultado más rápido? Y recién ahí vienen las tácticas, ¿sí? Y acá quiero, que es la cuarta coordenada, y quiero hacer una diferenciación entre eficacia y eficiencia, que es la diferencia, porque yo hablo de eficacia y hablo de eficiencia, y quiero que tengas en claro de que cuando hablo de eficacia, es decir, ¿cuál es la estrategia más eficaz, por ejemplo, para alcanzar mi resultado? Cuando hablo de eficacia me refiero a la capacidad de conseguir ese objetivo que me propongo, ese resultado que me propongo. Y cuando hablo de eficiencia me refiero a cómo logro ese resultado con menos recursos. ¿Ok? Entonces, eficaz, lograr el resultado lo más rápido posible, por así decirlo. Y eficiencia es con menos recursos. Entonces, las tácticas, ¿sí? Las tácticas, yo tengo que comprender de que cuantos mejores tácticas, es decir, cómo voy a aplicar esa estrategia, cuáles son las tácticas, las habilidades que yo voy a implementar para lograr ese resultado y aplicando esa estrategia, van a ser mejores cuanto más eficientes sean, ¿sí? ¿Qué ocurre muchas veces? Que muchos emprendedores son muy buenos, por ejemplo, aplicando una habilidad. ¿Una táctica cuál es? Y voy a subir contenido, ese contenido lo voy a llevar a una lista de mails y en esa lista de mails la voy a nutrir subiendo mails todas las semanas o todos los días. Y a esos mails los voy a llevar a una página de venta donde las personas compran, por ejemplo, ¿no? Un embudo un poco complejo, no complejo, pero medio rebuscado, pero va. Bueno, ese embudo, las tácticas que yo implemento son crear contenido, es decir, editar, grabarme, qué digo en el contenido, la creación de guiones, preproducción, producción, postproducción, publicación, por ejemplo. Otras tácticas que sería escribir mails, aprender de copywriting, etc. ¿Qué ocurre? Hay muchas personas, y a ver si te sentís identificado con esto, que son muy eficientes. Es decir, con muy pocos recursos logran resultados o logran aplicar esas estrategias con pocos recursos. Son eficientes. Ahora bien, ¿qué ocurre? No logran ser eficaces. No logran el objetivo, el resultado que se proponen porque son muy eficientes. O sea, con muy pocos recursos avanzan hacia ese resultado. Pero en realidad no son eficaces porque tardan mucho más tiempo. ¿Ok? Un ejemplo de eficiencia, por ejemplo, sería tener una computadora que sea una nave, tipo una computadora que sea muy buena y que vos la uses para editar, pero que ese contenido que lo editas, lo editas contenido, lo editas rapidísimo, sos súper eficiente. Fíjate cómo edito muy rápido, con muy poco recurso. A ver, en realidad acá tenés un recurso muy fuerte que es la computadora, pero a lo que voy es, con solo una computadora, que es buena, creo mucho contenido. Ahora bien, no es eficaz ese contenido. ¿Por qué? Porque ese contenido no vende, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Lo expliqué un poco rebuscado, pero lo expliqué. Yo tengo, si yo soy eficiente, si yo fuese eficiente, cuando me refiero a eficiente, quiere decir que vos lográs algo con pocos recursos. No dependés de una cámara pro más más, no sé, más un micrófono hiper zarpado para... No, no, no. Con una compu te grabás así con el celu y editas con la compu y ya tenés mucho contenido. ¿Qué pasa? Estaría siendo eficiente porque con pocos recursos generas mucho contenido. Pero no estaría siendo eficaz porque ese contenido no vende. Ahí entendés la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar ser efectivos y siendo efectivos, luego pensamos en ser eficientes. ¿Sí?
A eso, considerando esta diferencia entre eficacia y eficiencia, es que tenés que considerar que las tácticas son los cómo. ¿Cómo vas a lograr algo? ¿Cómo logro generar $10.000 al mes? ¿Cómo logro hacer mis primeras ventas? Eso es el cómo, eso viene a lo último. Primero tenés que definir cuál es tu estrategia para lograr ese resultado que te propones. Si no definiste tu estrategia, si no definiste cuáles son tus prioridades en tu día a día, a dónde vas a dirigirte en tu día a día para lograr ese resultado, puedes ser súper eficiente, pero no vas a ser efectivo. Puedes ser súper eficiente y todos los días meterle 16 horas y trabajar como un toro y no sé, y hacer un montón de cuestiones, pero no vas a estar logrando el resultado que querés. O vas a estar logrando un resultado, pero luego no vas a saber cómo llegaste a ese resultado y eso a largo plazo te va a hacer perder ese resultado que habías llegado. Yo esto muchas veces lo veo en que hay negocios que arman propuestas muy personalizadas, por ejemplo, o arman propuestas que van hacia diferentes, que resuelven diferentes problemas muy diferentes entre sí y que luego hace que ese negocio sea poco escalable porque si bien genera ventas porque a cada cliente le propone la solución ideal para ese caso, luego ese servicio, por ejemplo, no se hace escalable en entrega de servicio. Y una entrega de servicio demandante, alta y compleja, etcétera, hace que tu negocio a largo plazo muera, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, considera muy estratégico entender cuáles son estas 4 coordenadas. ¿Cuáles son tus creencias respecto a lo que estás haciendo actualmente? ¿Cuáles te sirven? ¿Cuáles no? Cuestionalas. Ponete un resultado para tener una direccionalidad clara. ¿No lo tenés definido? Definilo. Y cuestiona el resultado que te pones, porque eso viene de tus creencias. Tengo que ganar $10.000 por mes. ¿Quién te dijo que tenés que ganar $10.000 por mes? Capaz que para ganar $10.000 por mes tenés que laburar todo el día y vos lo que querés no es laburar todo el día. Hay gente que no quiere laburar todo el día y está bien. O sea, ¿quién quiere estar todo el día trabajando? Tenemos una vida, tenemos que disfrutar de otras cosas. Hay etapas en las que tenés que trabajar más, hay otra etapa que no es necesario trabajar. Eso va a depender de las creencias de cada quien. Entonces, creencias, estrategias, perdón, creencias, resultados. Quiero ganar tanta de dinero, quiero lograr en tanto tiempo cambiar o sistematizar mi entrega de servicio. Bueno, definilo. Generate direccionalidad hacia ese resultado. De ahí, ¿cuál va a ser la estrategia que vos vas a utilizar para lograr ese resultado? Es decir, ¿qué acciones de tu día a día priorizá? ¿Qué acciones de tu día a día te van a acercar más rápido a tu resultado? ¿O crees que te van a acercar más rápido a tu resultado? Luego el mismo universo muy probablemente te asista si es que estás alineado hacia ese resultado. Y por último, una vez que ya priorizaste cuáles son esas tareas, ahí pasa a la táctica y a ser eficiente, a hacer mejor esas tareas, a hacer esas tareas de una forma, con menos recursos e incluso generar más. ¿Cómo hacer eso? Va lo último. No te preguntes por el cómo antes que el qué. Siempre primero viene el qué. Y antes del qué viene qué creencias te llevaron a ponerte ese qué, es decir, ese resultado y por lo tanto elegir esas estrategias. Si consideras estas 4 coordenadas y las cuestionás en vos continuamente, va a ser mucho más fácil comprender si lo que te están vendiendo, si la información que estás consumiendo en YouTube, en cualquier lado, te va a acercar o no a ese resultado, te va a servir o no, ¿ok? Y al mismo tiempo no te va a quedar lejos esto de, bueno, estrategia, táctica, pero tal. No, 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 porque ya sabes que la táctica implica hacer, te vas a tener que poner a hacer. La acción es necesaria. Y ahí viene en el momento de la táctica. ¿Está? Entonces, creencia, planificación, resultado y estrategias, y luego acción, es decir, las tácticas. Cómo yo voy a hacer y hacer que ese resultado que yo tengo se plasme en la realidad.